¿Alguna vez has pensado cómo era la esclavitud en Roma? La esclavitud en Roma era considerada una institución jurídica que dictaba que el esclavo estaba bajo el poder absoluto del amo. El esclavo no era considerado una persona, aunque sí lo era biológicamente, jurídicamente era considerado una cosa o un bien. Este perdía absolutamente sus derechos ante su amo y él tenía el derecho de decidir sobre su vida, sobre la forma en la que llevaba, incluso su muerte. La separación entre esclavo y persona libre era tan clara en la forma en la que se consideraba esclavo como una cosa. Incluso la forma más evidente en que esto se puede llegar a notar es la forma en la que los amos tenían que declarar ante el censo a los esclavos como un objeto o un bien, no como un integrante de la familia. Gracias a que el esclavo perdía cualquier tipo de derecho frente a su amo, este no era capaz de llevar a cabo ningún tipo de contrato ni de contraer matrimonio, y si por alguna razón era benefactor de cualquier bien o beneficio, este iba directamente hacia su amo. Los esclavos fueron considerados un pilar en la economía romana, ya que estos eran utilizados para tareas como la agricultura, tareas domésticas, la minería, trabajos pesados y la educación, ya que estos al llevar un tipo de educación para poder llevar a cabo su trabajo como esclavos, pudieron ayudar a evolucionar todos estos tipos de trabajos. Ahora te preguntarás, ¿cómo una persona podía llegar a ser considerado esclavo? Generalmente en la época romana, una muy gran parte de la población romana se convertía en un esclavo, pero ¿cómo? Generalmente los esclavos eran víctimas de las guerras que había en Roma. Roma era un imperio frente a muchos países que buscaban muchísimo territorio y muchas veces estos países decidían rendirse ante Roma antes que perder una guerra contra ellos, porque al perder una guerra contra ellos, cualquier persona que fuera del país que ha perdido se convertía automáticamente en un esclavo. También había otras razones, como por ejemplo una persona que no fuera dada de alta en el censo o que evitara constantemente el censo, era podido ser considerado un esclavo como una sanción. También las personas que cometían delitos, algunas de las sanciones eran convertirse en esclavo y perder su libertad, o las personas que tenían deudas que no pagaban podían convertirse en esclavo ante el deudor para poder pagar esa deuda. Y se considera que en aquella época, cuando una persona le debía a muchas personas, estas personas tenían la capacidad de dividirse las partes del cuerpo de la persona para su pago propio, aunque no hay ningún tipo de registro que confirme que esto alguna vez se llegó a realizar. También había otra forma de convertirse en esclavo, que era por heredación, que era, si dentro de un matrimonio el padre era un esclavo, el hijo se convertía en esclavo en el momento de la concepción, y si el padre era libre, el hijo se convertía libre en el momento de la concepción. En cambio, si era fuera de un matrimonio, el hijo obtenía la situación jurídica de la madre. En este caso, si la madre era esclava, él se convertía en esclavo, y si era libre, igual, él se convertía libre. Pero para beneficiar un poco a que hubiera más población libre en Roma, se llevó a cabo se cambió una situación en la que ahora el hijo, si en algún momento de la gestación la madre llegó a ser libre, el hijo nacía con la gestación en libertad. Claro que había formas de que un esclavo consiguiera su libertad. Alguna de estas, por ejemplo, la más común era la muerte. En el momento en que un esclavo moría, perdía su título de esclavo. Había una manera que era la manumisión, que era cuando el amo dejaba ir al esclavo, le daba en libertad. Había otra que era más complicado, más rara de ver, que era cuando un esclavo había sido cautivo de la guerra, al volver era considerado un hombre libre y recuperaba todos sus derechos como una persona con libertad. También había otras formas de conseguir tu libertad, que era cuando tu amo decidía inscribirte al censo. De esta manera podías conseguir completamente tu libertad, recuperar tus derechos, o en dado caso por testamento. Cuando una persona, un amo, tiene cierta cantidad de esclavos, por testamento tú puedes heredarlos a tus hijos, generalmente que en aquella época eran solamente hijos hombres. Tú al heredar esos hijos en el testamento, tú podías poner una cláusula en la que querías que ciertos esclavos fueran liberados y esto se tenía que llevar a cabo. De esta manera podía ser libre de nuevo. Un esclavo podía volver a obtener su libertad. ¿Cómo era la vida penal de los esclavos en la época de Roma? Bueno, este es un punto en el que se distingue muchísimo entre los hombres libres y los esclavos. En aquella época los hombres libres tenían derecho a todos los derechos humanos que conocemos en la actualidad, pero los esclavos eran una situación completamente diferente. Estos
sus amos tenían permitido llevar a cabo torturas, severas golpizas como forma de aprendizaje, forma de educar, ¿no? Eran formas de poder llevar a enseñar a los esclavos a cómo comportarse mediante golpes, torturas, y esto era muy común en aquella época. También, ya que los amos tenían derecho a literalmente el cuerpo de los esclavos, estos podían llegar a transaccionarlo con el esclavo, podían llegar a venderlo, podían llegar a regalarlo por otras cosas, o incluso hacer un trueque con estos, ya que eran considerados como bienes económicos y no como, no como personas, como ya habíamos dicho antes, eran cosas que se podían vender. La venta de esclavos fue regulada con ciertos tipos de instrucciones o reglas para llevar a cabo, como por ejemplo tenías que decir la edad, el origen étnico, el color, la altura del esclavo, si tenía algún tipo de vicio o algún tipo de debilidad, o si incluso si el esclavo tenía un historial de haber intentado escapar en, en ciertas ocasiones, esto tenía que ser informado y esto afectaba en el precio de la compra y la venta del esclavo. También había algunas reglas en los casos en los que algunos esclavos eran fugitivos, como en caso, por ejemplo, un amo podía llegar a dar una recompensa para quien encontrara a este esclavo que había intentado fugarse. La policía, al buscar a este esclavo, podía usar fuerza mayor o podía ser un poco más agresivo en su forma de encontrarlo y capturarlo. Generalmente, cuando un esclavo era considerado un fugitivo, se le podía marcar o encadenar para que evitara la fuga. Si una persona libre resguardaba a un esclavo fugitivo de su amo, para que no fuera encontrado, esto podía llevar repercusiones legales y penales. Ahora, como mencioné hace poco, esclavo no podía llevar a cabo o no podía contraer matrimonio bajo el ojo de la ley, pero algunos amos sí que podían aceptar que sus esclavos se casaban entre ellos y tuvieran familia. Pero ya como este matrimonio no era legal ante la ley, cualquier esposa o hijos del esclavo eran considerados objetos directos del amo o del esclavo. Por ejemplo, si alguna vez el amo quisiera vender a los hijos de este matrimonio, se podría, porque dado por origen, los hijos de este esclavo son su propiedad, caminan a ser su propiedad. Para llegar a una reflexión, podemos entender que en aquella época la esclavitud romana era considerada una institución jurídica que llevaba un modo económico, político, militar y que de alguna manera benefició algunos temas como las transacciones o los derechos. No podemos evitar comprender y ver la violencia que sufrían estas personas que ni siquiera podían ser consideradas como seres humanos, sino como objetos. O no podemos hacernos ciegos, no podemos no ver lo mal que estaba esto en aquella época, pero sí podemos entender el tema o la relación que había entre el derecho y la ética en aquella época en la que se consideraba bien ante la sociedad que una persona perdiera cualquier tipo de derecho y perdiera cualquier tipo de dignidad humana que tenía por el simple hecho de ser humano. O sea, no podemos evitar no pensar en todo lo que estas personas sufrieron y tuvieron que llevar a cabo y que el proceso de evolución fue un proceso lento que tardó muchísimo tiempo, muchísimos cambios de ideologías y sobre todo temas religiosos, porque aunque no lo crean, el tema de la religión, que la religión generalmente llegó muy tarde a la época en Roma, a Roma en general, ayudó muchísimo a que se viera a la persona como lo que es, como una persona, como un ser humano y no como un bien o algo que se podía vender. Volviendo a ver atrás, es impensable que esto pueda volver a suceder y esperemos que no sea así, pero siempre es bueno entender el pasado para no volver a replicarlo en el futuro. Gracias.